entrar a la universidad hace 30 años te daba más oportunidades que entrar hoy. Porque hace 30 años, de cierta manera, tenías una garantía, una seguridad de que vas a tener empleo. Pero eso hoy no pasa. Hoy la gente está cerrando sus negocios, la gente se está yendo del país buscando oportunidades, buscando empleo, dejando familia, yendo a un sueño que no es tan fácil, que vas a vivir en condiciones deplorables y es muy duro. Saber que deportaron hace pocos días a 150,000 ecuatorianos. La gran mayoría de ecuatorianos van a sufrir viviendo en condiciones muy fuertes. O sea, eso es vida. El día de hoy conversamos con Sergey Proaño, un innovador y emprendedor ecuatoriano que ha tenido una gran influencia en el campo de la tecnología y la tributación. Desde su temprana incursión en la cría de caracoles y el cultivo de fresas hasta la creación de plataformas tecnológicas avanzadas. Sergey ha enfrentado y superado desafíos con una visión única y una determinación inquebrantable. Su historia es un testimonio del poder de la curiosidad y la resiliencia en la construcción de un futuro mejor. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora, amigos, Sergey Proaño. Creo que la tasa de desempleo va a aumentar más rápido que la de creación de nuevos trabajos. O sea, no sé cuándo pase, como te decía. Puede ser en 20 años, ya. Pero hay que seguir haciéndonos este tipo de preguntas. Antes igual conversábamos de la educación, por ejemplo. Verás, yo tengo una relación de amor y odio con las universidades. Amor por la parte de networking. Conozco a algunos de mis mejores amigos, conocí en la universidad. Entonces siento que sí es una institución que le aporta con mucho valor a la sociedad. Sin embargo, siento que hay muchas universidades que todavía le ven como contenedores de conocimiento a sus alumnos. Como un negocio. Como ¿cómo hago que esta pensión, que esta mensualidad valga la pena para el mercado? Y nada más. O sea, es como muy, muy, muy banal. Y eso me preocupa porque... Te voy a dar un ejemplo. Si alguien ahorita te dice, oye, Sergey, te admiro full. Tengo estas 3 carreras para estudiar. Como, no sé, las carreras que sean. Pues, pero imagínate, esa persona en el 2024 va a meterse a una institución durante 4 o 5 años. ¿Cómo diablos se va a ver el mundo en 4 o 5 años? Nadie sabe. O sea, por primera vez en la historia, todos los futurólogos y estas personas que se creen Nostradamus no tienen idea dónde vamos a estar en 5 años. Entonces ahora sí vale más que nunca esta parte terapéutica de un día a la vez, ¿no? Tiene más sentido que nunca. Sí. Pero ¿cuál es tu opinión de la parte de la educación? ¿Cuál es tu opinión, percepción sobre la educación actual? Sobre todo la educación superior. Siento lo mismo que tú. Es como una guerra y un amor. Porque yo siempre amé la educación. O sea, desde pequeño, Charlie, yo recuerdo, ¿no? Que me gustaba mucho investigar, era muy curioso, trataba de hacer cosas. Hasta recuerdo los programas que yo veía, por ejemplo, MacGyver. No sé si llegaste a ver MacGyver, era una locura, que hacía sus inventos con un chicle y un clip. El mundo de Big Man, cosas así muy relacionadas. Y toda mi vida soñé con llegar a la universidad. Un sueño mío era ir al MIT. Pero tuve que aterrizar un poco y traté de llegar a la ESPE de Quito. Pero... primera cosa, un ecuatoriano tratando de ir al MIT, ¿con qué barreras, con qué retos te topaste? Hablemos que estábamos en el año 99, 2000. Yeah. Un cambio entre sucres a dólares. Justo estábamos de plena inflación, ¿no? Sí, momento muy duro. Llegamos a 25,000 sucres, $1. Era imposible. A tal punto que... Claro, y en el hogar también pasaron cosas justo por esa transición. Justo mi padre vendió su renuncia en una institución pública. Le pagaron cierta cantidad de dinero que era prácticamente nada. Entonces... En sucres, supongo. Eran momentos duros, ¿no? Porque el sucre podían ser millones, pero a dólares se convirtió en nada. Entonces, luego dije, bueno, voy a aterrizar a la ESPE de Quito, ¿no? Tampoco se podía, porque no sé si ahora, pero en esa época tú pagabas una pensión en la ESPE. Entonces aterricé a mi ciudad natal, Ambato, y llego a ese templo del saber donde toda mi vida tuve la ilusión de llegar. Y no es lo que uno espera. Y estudié en 4 universidades y nunca fue lo que uno espera. Ah, estudiaste en 4 universidades. Estudié en 4 o sea, le diste 4 oportunidades al sistema. Sí.
O sea, fui como necio y tratar de ver diferente. O sea, si no fue acá, me voy a una politécnica ya después. Entonces, una politécnica, espero, pero tampoco fue. Entonces, sin atacar al tema universitario, porque no es problema ni de los dirigentes, ni de los maestros, ni de los rectores, sino es un problema de sistema. El pensum cambia muy lentamente. Y como tú dices, de aquí a 4 o 5 años, nadie sabe lo que va a pasar. Y yo en este momento de la vida le comparo como cuando salieron los primeros smartphones. Si yo te preguntaba, Charlie, ¿qué puedes hacer con esto ahora y qué vas a poder hacer en 10, 15 años? Tú no tenías idea de lo que se iba a convertir en eso para la humanidad. Hoy es casi que un órgano más de nuestro cuerpo, el celular. Pero en esa época no te imaginabas. Eso está pasando hoy con la IA generativa. Tal vez haya una IA general en pocos años. ¿Y qué va a pasar? No sabemos. No tenemos idea. O sea, nadie puede ni imaginarse lo que puede pasar. Y entrar a un sistema que financieramente no es el más adecuado, porque tú tal vez en 4 o 5 años con esa inversión, ese tiempo tal vez emprendes en algo y financieramente es mejor. También entrar a la universidad hace 30 años te daba más oportunidades que entrar hoy. Porque hace 30 años eran muy pocos los que entraban y de cierta manera tenías una garantía, una seguridad de que vas a tener empleo. Pero eso hoy no pasa. Hoy, si no me equivoco, menos del 10% de las personas que entran a la universidad terminan su carrera. Y de ese porcentaje que termina, el 10% trabajan en lo que estudiaron. Y seguro te pasa a ti, me pasa a mí, que si vemos todo el curso, los compañeros, 1, 2 o 3 están ejerciendo en lo que trabajaron. El resto están en otras cosas completamente diferentes. Y eso se traduce a ¿qué? Pérdida de tiempo, pérdida de dinero, porque tal vez en lo que están trabajando hoy podían haber empezado 5 años antes. Y este requisito de que tengas un título o que hayas estudiado en tal universidad cada vez se va perdiendo. Yo, por ejemplo, no contrato preguntando títulos u universidades, sino conocimientos, habilidades. Entonces, creo que cada vez hay más oportunidades sin estudiar la universidad. Si me preguntan a mí qué carrera estudiar, que me lo hacen muy seguido, Charlie, yo soy sincero y transparente en lo que yo creo, ¿no? Entonces yo les digo, primero, pregúntate por qué quieres estudiar la universidad. Si va con tu propósito, con relación a eso, hazlo, no hay ningún problema. Pero si simplemente es por tener un título y cumplir con un requisito de la sociedad, tal vez es mejor que no lo hagas y te vayas preparando técnicamente en algo que en 1 año, año y medio o máximo 2 años puedas ya estar ejerciendo tu empresa o buscando un empleo. Que hoy hay mucho de eso, ¿no? Pero es difícil, es un tema muy complicado, Charlie. Sí, yo creo que el mayor problema de las instituciones educativas es que nunca actualizaron como su razón de ser, de existir, su objetivo principal. Como que sirven a la última revolución industrial, en la cual teníamos que aprender una cosa y volvernos expertos en esa cosa y ya. Pero nunca se actualizó esto. O sea, todavía, ¿cuál es la necesidad de graduarte con un título en la mayoría de carreras, ¿no? Porque entiendo que obviamente hay cosas muy técnicas, muy específicas, que sí necesitas como tener un conocimiento muy vertical y muy profundo de un tema. Pero en la mayoría de cosas que hace el ser humano, lo que hace, nada, es como más bien súper horizontal, ¿no? Es como que necesitas muchas competencias, habilidades blandas, manejo de herramientas de inteligencia artificial. Y son muy pocas las instituciones que tienen esto claro, ¿no? Porque obviamente no es tan buen negocio también eso. Entonces va un poquito en contra de su modelo de negocio, por así decirlo. Y yo más que nada también pienso que es un mindset. O sea, es pensar que primero darte cuenta que puedes cambiar, que puedes pivotear, que puedes hacerlo mejor. Es muy difícil. O sea, muy poca gente se da cuenta tempranamente de que puede hacerlo mejor. Y creo que la universidad es un elefante tan grande, tan pesado, que detrás tiene organismos gubernamentales también que hacen esto más complejo y se les dificulta mucho. Entonces, de cierta manera se va a romper, como lo decíamos hace un momento. Pero yo tuve la oportunidad hace 2 años, en el 2022, fui con una delegación de Ecuador a Israel.
y visitamos universidades. Nos quedamos incluso a como 7 días en una universidad que es la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y fue impresionante. O sea, por primera vez llegué a sentir de que estaba en ese templo de saber que tanto había anhelado. Gente estudiando en las bibliotecas hasta 11, 12 de la noche. Impresionante. O sea, eso no ves acá. Residencias, espacios, talleres. Algo que me impresionó mucho es gente de avanzada edad. Te hablo de 80, 85 años. Investigando, hablándote del metaverso. Cosas que te chocan full porque culturalmente aquí en Ecuador la persona de la tercera edad o incluso más es como que de cierta manera echa a un costado, nadie le hace caso. Es la verdad, lamentablemente, en nuestra cultura. Y allá eran doctores, doctoras que seguían inventando cosas, seguían generando patentes. Y a lo que me iba es que todas las universidades se autogeneraban sus ingresos con la venta de sus patentes. Y veías un estilo de vida increíble, un ingreso per cápita impresionante, porque inventaban. Entonces, la clave de las universidades en muchos países es la investigación básica. Generar conocimiento, transmitir ese conocimiento, trabajar con empresas, con el sector público, con el ejército, con la policía, con la ciudadanía para generar conocimiento. Y ese apoyo es impresionante. Hay un ecosistema tan fuerte que a pesar de tantos temas políticos, religiosos, culturales, que son muy complicados y que hoy justo estamos viendo cosas muy feas, pero en el tema académico es maravilloso. Entonces, creo que si nosotros regresamos a ver a otros países, a otras universidades, a otros, no sé, Singular University o cualquier otro instituto, y vemos que lo pueden hacer, ¿por qué no adoptar eso acá? Creo que eso es lo que falta, esa decisión de crear algo acá que sea distinto, donde en 2 años tú puedas estudiar algo, generar algo, tener ese ecosistema tan interesante de investigación con el apoyo de todos estos sectores que mencioné. Y creo que ahí va a cambiar el asunto. Siendo así, yo sería de los primeros que diría, entren todos a una universidad. Oye, Sergey, cuando alguien no te pregunta qué estudiar, sino te dice, te cuenta su idea de negocio y te dice, oye, Sergey, voy a emprender. Tú ya vas más de una década emprendiendo, amigo. Quería que me cuentes qué le podrías decir a todas estas personas que se están lanzando al emprendimiento hoy por hoy. Sabes que también me pasa bastante seguido. Yeah. Y es bonito. Yo le dedico un horario de mi semana justo como esta mentoría gratuita. Ay, porque primero hay poca gente que desea emprender, muy, muy poquita. Así es. El ecosistema está creciendo y eso es bonito, pero es lento, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría de ideas no valen nada. Es más, todas las ideas no valen nada. Y tú lo sabes, ¿no? Una idea vale 0 porque esa misma idea seguramente la tuvieron miles de personas en el país, en la región o en el mundo. Y lo que siempre les digo es, esto empezará a tener valor cuando empiecen a ejecutarla, cuando empiecen a hacerla realidad. ¿Cuántas personas quieren ser generadores de contenido, hacer podcast? Pero a la segunda, tercera, cuarta se pierden. Es increíble esa tasa de deserción. Lo mismo pasa en el emprendimiento. Entonces, desde el primer día decirles, si van a estar en esto, tienen que saber que es algo duro, que es algo, una cuesta arriba tremenda, que no van a tener el apoyo ni los ingresos. Es durísimo. Es como prepararte para cualquier otra cosa importantísima como una maratón o alguien que quiere ser artista. Yo le comparo mucho con el arte o con el fútbol. Todos quieren ser futbolistas, pero quienes llegan realmente a una Serie A o a jugar en Europa y todo son muy poquitos. Entonces, primero les digo que como 3 consejos fundamentales. El primero, que desde el día 0 piensen en global. O sea, si tienes una idea que no sea, quiero ser una plataforma que haga esto en Quito. No. En Ecuador no. Tiene que ser algo al menos regional o global. Es un gran consejo porque realmente el Ecuador es muy pequeñito como para algo realmente grande, ¿no? Entonces es bueno para testear, para pivotear, pero hacer un piloto y luego salir. Claro, y si las condiciones o forma de presentar este proyecto no da para que sea global, pues bueno, tal vez la idea no
no es buena. O tal vez es buena, pero le falta por ahí ajustarse. Creo mucho en Lean Startup, en estas metodologías. Pero pensar desde el día cero en global te ayuda a que tengas la estructura para que mañana sea global. Porque si piensas solo en local, pues tu estructura será local. El segundo consejo es que sea hipervertical. ¿Qué quiere decir esto, Charlie? Que se enfoque en algo específico. Entonces, si tú quieres ayudar al cultivo de frijol, pues sea una plataforma que te ayude al cultivo de frijol. O sea, mientras más... No a los cultivos en general. Al cultivo no a los cultivos, porque es muy distinto. O peor aún, que quieras meter animales y plantas ahí mismo. Entonces, no. Si quieres, no sé, un tema veterinario que ayude a los gatos. O sea, que sea... Mientras más específico sea mejor. Y el tercero es que sea escalable. Que pueda ser exponencial. Que mucha gente de todo el mundo pueda usarlo porque es una solución a un problema. Es la satisfacción de una necesidad. Entonces, pensar en esos tres factores es muy importante. Y si es que encuentras algo que de cierta manera pueda ser obligatorio para la gente, como comer, como la salud, como vestirse, como distraerse, como facturar electrónicamente para cierto nicho, como llevar contabilidad, o sea, cosas que sí o sí tienen que hacerlo el que está en ese mundo, pues es la cereza del pastel. Te minimiza mucho el riesgo de fracaso. Tú sabes que 3 de cada 5 empresas fracasan antes de sus primeros 2 años. Uh-huh. Es una tasa horrorosa. Claro que sí. Y mucho de eso es porque sus finanzas, su conocimiento, su experiencia y todo, pues va debilitando esto. Pero en el primer intento, el fracaso es un aprendizaje que te dará fortalezas para tu segundo intento. Y así hasta que puedas llegar. Y si tú haces 10 intentos, lo más probable es que uno de esos pegue. Entonces, va por ahí. Ahora, entiendo que a nivel regional, y específicamente Ecuador, hay una tasa muy alta de emprendimiento. Pero ahí vienen los autores y nos dicen como, bueno, ¿qué es emprendimiento realmente? Ponerse una tienda de barrio o algún proyecto que cumpla con las características que Sergey nos acaba de comentar. Entonces, quedémonos con la cifra que Ecuador es uno de los países que más emprendimientos tiene per cápita. El problema es justo lo que tú acabas de mencionar. Pues bueno, estos emprendimientos sobreviven. Creo que ese es un dato mucho más valioso. Es decir, ya te lanzas tu proyecto, independientemente de las características que tenga. Pero sobrevive a más de 2 años. Tú acabas de soltar la cifra. Son 3 de 5 que desertan, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta sería como, ¿qué es lo que hace? Yo sé que no existe una fórmula mágica ni nada, ni en este podcast vamos a resolver el mundo, ¿no? Pero, ¿qué es en tu experiencia, dentro de todo lo que has emprendido tú también, estos clics que te tocó hacer en el camino para poder como hacer que sobrevivan los proyectos en los que has estado involucrado y luego obviamente han sido muy exitosos? Sabes que lo que topas es de cierta manera doloroso, ¿no? Que el Ecuador tenga la tasa más alta de emprendimiento en la región. Cuando hablamos de que es un emprendimiento por necesidad y por desesperación. Justo. Cuando deberíamos ser un emprendimiento con innovación, con tecnología, con apoyo del ecosistema, que eso realmente no existe. Entonces, no nos podemos enorgullecer de que, no sé, en Nayón una persona se puso a vender plantas y después de 5 años todo Nayón vende plantas. ¿Dónde está la innovación? Claro. Y muchos ejemplos así a nivel nacional, de que es impresionante cómo tú viajas de Quito hacia Ambato y en Panzaleo tienes unas 200 locales que te venden helados y no sé qué vaina, y con unas personas afuera ahí como modelos. Ajá. Y son todos idénticos. Claro. Eso es de emprendimiento. O sea, yo no quiero ser crítico ni fuerte con esas personas que están esforzando, que trabajan durísimo, tal vez más duro que tú y yo por llevar el pan a su casa. Pero si esas mismas personas enfocaran los mismos esfuerzos con innovación, el resultado sería muy diferente. Entonces yo invito a que se emprenda con innovación.
Y no hay la receta para ser innovador, para ser creativo. Pero sí hay metodologías que te ayudan mucho a lograr esto. Entonces hay una metodología muy interesante que se llama Systematic Inventive Thinking, o sus siglas SIT, SIT, que te ayudan con ciertos pasos, cierta metodología para ser innovador. Es como todo en la vida. Yo quiero ser, no sé, un buen guitarrista. Hay un tutorial que te enseña los acordes con la mano izquierda, a rasgar con la derecha y empiezas a aprender. No es que ya sí tocas guitarra, tiene que haber un proceso, una metodología para que aprendas a tocar guitarra. Lo mismo es este SIT, es una metodología para que seas innovador. Entonces es algo en lo que yo me baso mucho. Y les invito a que revisen, hay textos muy interesantes. Hay un libro que se llama Inside the Box, que te dice que tu creatividad, tu innovación está dentro de ti, a contrario de este paradigma que dice piensa fuera de la caja. Esto te dice piensa dentro de la caja. Porque muchos decimos no soy creativo, no soy innovador o no hago nada porque me falta esto, porque en el país, porque las leyes. Y buscas un montón de pretextos externos para decir por eso no invento. Entonces esta metodología te dice dentro de ti hay todo lo necesario para que tú puedas ser innovador. Y mira cualquier problema de tu día a día e imagínate cómo puede eso ser mejor en el futuro. Cualquier cosa. Y pues eso te dará pautas para que seas innovador. Entonces, es muy importante que este emprendimiento tenga ese grado de innovación y esa innovación se empieza a cultivar. Empiezas a tener ese talento, esa habilidad para encontrar innovación en todo. Y llega un punto en que vas a un lugar y dices, esto podría ser mejor. Haces tal cosa y dices, esto podría ser mejor. Y empiezas a encontrar tanta innovación que va a haber un punto en que ya no vas a saber en qué mismo enfocarte porque tienes tantas cosas que podría hacer y te va a faltar manos, cabeza, y vas a necesitar equipos y gente para que te ayude a crear tantas cosas en las que ves oportunidades de innovación. Entonces, hay una buena charla de Alexander Torrenegra que él dice, imagínate cómo sería X en el futuro. Y si tú puedes llegar a ese futuro, pues enfócate y hazlo. Y hay muchas cosas, muchos ejemplos de cosas que pueden ser mejores hoy con la IA, con la automatización, con la tecnología. Entonces, si aplicamos esa innovación a nuestros emprendimientos, seguramente no solo que habrá menos churn, o churn es la tasa de deserción o de quiebra, sino que habrá más prosperidad, más progreso. Y esta cifra es impresionante porque el 97% de las empresas en Ecuador y en la región son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. El 97% aportan el 30% del PIB. Entonces, esas son las que más quiebran porque son las más vulnerables. Si logramos nosotros mejorar sus bases, su metodología, su disciplina, su orden, su control, va a haber más MIPYMES robustas, fuertes, que generarán más empleo, habrá menos delincuencia, mejores condiciones de vida, un montón de cosas interesantes. Entonces, desde lo que nosotros hacemos nos damos cuenta de eso y vemos cómo los negocios crecen, se generan empleos, se abren sucursales y mejora la calidad de vida de mucha gente. Entonces, emprendamos, sí, aprovechemos de ese gen emprendedor que tiene el ecuatoriano, pero hagámoslo con innovación. Y aquí entra nuevamente la universidad. ¿Cómo es posible? Charlie y yo hace pocos días asistí a una feria de emprendimiento de una universidad. Y me topo con que había mermeladas, unos caramelos de zapallo. Wow. Y digo, oye, esto está chévere para una escuela, para un colegio, pero una universidad con recursos impresionantes debería estar ya creando cosas, no sé, al menos software as a service, al menos plataformas de inteligencia artificial. Creo que es el momento, y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y yo me acerqué y dije, ¿por qué no hacemos esto? Y no sé, porque pensamos que es muy duro, que es muy difícil, que ya está todo hecho, que aquí no se puede crear cosas, cuando al contrario, sí, nuestro chip mental debería cambiar y decir, aquí puedo hacer mucho, hoy más que nunca, porque tengo internet, tengo información, que en LinkedIn puedo tener contactos impresionantes de cualquier parte del mundo así.
Y aquí se pueden generar y se están generando cosas muy chéveres que ya han llegado incluso a aceleradoras extranjeras como Authority, como un montón de plataformas, Clip, Storybook. O sea, hay cosas impresionantes que se pueden hacer aquí. Entonces yo les invito a que emprendan con innovación, que sueñen en grande, que piensen en global y que de Ecuador salgan, ¿por qué no? 10, 15, 20 unicornios. Si un país que tiene 9 millones de habitantes, que vive en guerra, que tiene problemas de religión como Israel, tiene 74 unicornios, que no tiene ni agua, que hasta su propio territorio está como ahí con una disputa, constante guerra. Y nosotros con tanta riqueza, con tanta abundancia, con esta belleza de patria, con esta gente tan buena, tan soñadora, ¿cómo no vamos a poder generar realmente un cambio en esa matriz y dejar de pensar en lo que está debajo de nuestros pies o producir para empezar a crear food tech, water tech, fintech y poder exportar a nivel global no solo productos sino servicios que solucionen el problema de muchos? Y sabes que aparte de, solo para complementar lo que acabas de comentarnos, desde una perspectiva de marketing, por ejemplo, de dar a conocer tu negocio, jamás ha sido tan fácil hacerlo. Yo siempre en las charlas que doy esta analogía de mi abuelo, por ejemplo, para poder emprender. Imagínate el monumental trabajo que tenía que hacer. O sea, en serio, tenía que ver un local comercial en una avenida principal, tenía que invertir en toda la papelería y publicidad del local, tenía que ver proveedores, o sea, eran tantas variables y de dónde sacaba ese dinero. Cuando sacar un préstamo era tan difícil. O sea, emprender en los 50, 60, 70 era una locura. O sea, yo solo me pongo a pensar todo lo que tenía que pasar. Y ahora es como con conversaciones profundas, utilizando las metodologías que tú dijiste, con los chats, con estos LLMs, tú puedes empezar a encontrar como ventajas competitivas a nivel local, como dicen algunos, ¿no? Global, pero piensas local y actúas local, piensas globalmente. Y ahí está. Y solo el documentar este camino, documentarlo muy honestamente en redes sociales, ya empiezas a encontrar clientes. Imagínate, con un celular. Entonces, jamás ha sido tan fácil. Y muchas de estas empresas no tienen ni una oficina. Todo es home office. Entonces, la oportunidad está. Igual, nadie le quita el mérito de lo difícil que es. Creo que eso siempre... una vez un amigo me dio una frase que nunca me voy a olvidar, pero emprender es como vivir por mucho tiempo o por algún tiempo como nadie quisiera vivir, para en algún momento vivir como nadie pudiera vivir. Sí. Entonces, obviamente, es un sacrificio fuerte, pero todo comienza con este mindset y esta información, ¿no? Sí puedo llegar acá y tengo las herramientas. Solo tengo que ser muy curioso. Creo que alimentar esta curiosidad es fantástico. Siento que ahora más que nunca las personas que más admiro, que son estos curiosos como muy auténticos, tienen el juego a su favor. Porque cuando conversan con estas inteligencias, es como tenerle a frente a Elon Musk o Bill Gates y hacer la pregunta correcta. Y obtener la mayor cantidad de información de valor para tú poder transformar tu negocio, tu vida y tantas cosas. Entonces, siento que estamos en el momento... Somos súper privilegiados, incluso con todas las noticias, con la situación del país, del mundo, que estamos al borde de una guerra en todo el momento. Pero incluso con esas variables dispuestas, es el momento, ¿no? Sí. Yo soy súper positivo también. Muchas veces me encuentro con gente que te dice la juventud de ahora está perdida y no sé qué. Pero yo veo todo lo contrario. No sé si viví cosas muy fuertes o si la sociedad, yo creo que siempre fue muy parecida. Pero hoy veo gente más enfocada, más respetuosa con el ambiente, con su propia vida, con lo que come. O sea, veo gente muy buena y lo que tú dices es muy cierto. Hoy es muy fácil que una marca se difunda, que se conozca. Hacer una marca nunca fue tan fácil. Hacer un producto, un servicio nunca fue tan fácil como hoy, ni tan barato. Tal vez sí pienso, y tú me contestarás tu opinión,
Tal vez sí pienso que ser una gran marca, una marca muy conocida, tal vez hoy sí es más difícil que antes. O sea, que la marca se conozca o se difunda es fácil, pero que sea una gran marca, que sea seguida y admirada, tal vez sea más difícil. Pero es muy cierto lo que tú dices. Nosotros, por ejemplo, con mi negocio estamos en 210 cantones del Ecuador. Tenemos clientes en 210 de los 222 cantones. Cantones que yo no conozco. No sé cuántos cantones conozco del país, pero no creo que lleguen ni a la mitad de esos 210 en los que tenemos presencia, gente, clientes. Y es impresionante cómo llegas hace 20, 30, 40 años a estar en una ciudad donde nunca has ido. Era imposible. Hoy puedes hacerlo con tecnología, con esta automatización de compra, con difusión, con un buen marketing. Creo que la generación de contenido de valor que te ayude no solo a que la gente te compre, sino que te considere como un contenido importante para su crecimiento personal, para su educación. Creo que eso es muy importante. Y pues finalmente el tema de ser parte de algo que te inspire, que tenga un propósito, que te mueva cada día, como dice nuestro amigo Millán Ludeña, que te haga temblar las piernas, sudar las manos. Es lo que te motiva a seguir, porque va a ser durísimo, como tú mencionabas, va a ser fuerte, cuando tú eres emprendedor, ya no te pones feliz cuando hay vacaciones, no te pones feliz en un feriado, no te pones feliz cuando toca pagar 13º o 14º. Son cosas que cambian mucho y que aunque parezcan vanas, oye, cuando yo trabajaba para el sector público, para una empresa privada, qué feliz era cuando me llegaba mi 10º. Hoy que estás al otro lado, qué duro es, porque tienes que provisionar durante todo el año para pagar 10º. Y está bien pagar, no digo que esté mal, pero cambia la percepción de la vacación, del tiempo, del dinero. Y esperas que se produzca, que se crezca. Entonces sí cambia totalmente tu mentalidad, pero llega un punto en que es tan satisfactorio porque tus límites no se basan en lo que quiere una empresa o lo que quiere una institución, sino está en ti y empiezas a crear. Lo que sí es importante, Charlie, es tener enfoque y saber pivotear en el momento necesario. No porque te metiste a esto tienes que acabar tu vida en eso, ¿no? Eres un emprendedor y eres libre. Entonces, si hoy hiciste esto y ves que por ahí no es el camino, pues pivoteas y te vas a otro lado donde ves que hay más oportunidades y empiezas a generar hasta encontrar ese punto en el que realmente eres feliz, tienes una buena vida, tienes un equilibrio en tu vida entre lo familiar, entre lo personal, entre lo profesional y empiezas a crecer. Entonces, llegar a eso creo que es muy importante. Dentro de estos momentos difíciles, que es parte de la naturaleza, es parte del... Yo creo que es como parte del ADN del emprendedor, ¿no? Estos momentos súper difíciles. Tal vez hay alguno que se te venga a la mente, tal vez a un nivel como un poquito más personal, como alguna conversación muy difícil que tuviste que tener con algún miembro de tu familia sobre la situación que tuviste que pasar, sobre, no sé, que tal vez no pudiste pagar a algún empleado, sobre, oigan, tenemos que ahorrar en esto. ¿Se te viene a la mente algún momento difícil? Sí, bueno, he tenido muchos momentos duros, no siempre fue como hoy es. Y claro, es fácil verte hoy y decir, oye, qué bonito que ya tienes tracción, que has crecido aceleradamente y todo, pero han pasado muchos años para que esto llegue. Y claro, en el camino ha habido momentos realmente duros. En un momento llegué hasta terminar en el hospital con una crisis de ansiedad y todo se generaba por el tema económico, que no tenía lo suficiente para cubrir una nómina. Y tú sabes que detrás de cada colaborador hay familia, hay niños, hay gente. Entonces, esos fueron momentos muy difíciles. Y otro momento muy duro es post pandemia, un poquitos meses después de mediados del 2020. Yo tenía un préstamo que lo hice para crecimiento y contraté bastante gente con esa ambición de crecer de manera acelerada, un préstamo bastante fuerte. Y no se dieron los planes para yo poder cubrir ese préstamo. Entonces tuve que tomar decisiones muy fuertes, pero que me sirvieron mucho porque creo que por ese fracaso, por ese momento tan duro, tomé decisiones de automatización, de establecer nuevos procesos,
hay una técnica que se llama la subtracción, que tú quitas cosas que consideras que no son totalmente necesarias en un proceso. Incluso quitas productos de tu catálogo porque dices, no, voy a enfocar en 2 o 3 cosas. Y me tocó hacer eso. Yo tenía varios emprendimientos tecnológicos y tuve que priorizar y decir, a ver, me quedo con este, que es el que me está generando, es el que tiene más potencial. Tal vez no es el más sexy, ni el más bonito, ni con la mejor UI UX, pero está teniendo más tracción y tuve que tomar la decisión de cerrar, de quebrar varios otros puntos o giros en los que tenía enfoque. Entonces, pues eso me ayudó. Creo que el fracaso, aprender de eso, es como cuando te caes, te levantas más fuerte. Y esa es la filosofía que tiene que tener un emprendedor. Todo lo que nos pasa y no nos mata, pues nos va a hacer más fuertes. Y eso me ayudó para ganar enfoque, para estar preparado cuando vino una ola muy grande de facturación electrónica obligatoria. Yo ya tenía todo automatizado. Y pues eso me ayudó a captar muchísima cantidad de clientes que si lo hacía como antes, aunque tenía más gente, pues no hubiera podido hacerlo. Entonces, creo que aprender de eso, saber aceptar también sin quejarte mucho ni sufrir mucho, sino decir, a ver, ya, ¿qué caminos tengo? Durísimo, sí, durísimo, pero hay una luz, pues me voy hacia allá. Entonces, esos son como que los momentos más fuertes que recuerdo en este tiempo de emprendimiento. Ya lo mencionaste hace un momento, pero eres el fundador de dos palabras que veo mucho en Ambato. El otro día fui a Ambato y vi los rótulos azules con blanco que decía yo utilizo, yo facturo con mi negocio. Lo vi en decenas de locales y me sentí muy feliz por ti, amigo. Así que para la gente que no sepa, cuéntanos qué es mi negocio y cómo nace. Empecemos por ahí. Nace de un profundo estudio de necesidades de mercado. Yo, una persona de tecnología, siempre me encantó el emprendimiento y me di cuenta que en el mundo había una nueva tendencia que era las SaaS. SaaS como Software as a Service, no como Sociedad Anónima Simplificada, que es la nueva, sino La nueva SaaS. un Software as a Service. Entonces era la tendencia en el tema tecnológico porque teníamos en ese momento desarrollo de sistemas que eran legacy, alojados localmente. Hay hasta ahora, ¿no? Pero ya tienen 20 años de antigüedad. Y tú pagabas un valor tal vez grande por su compra y de ahí actualizabas una vez al año. Ese era un modelo antiguo y empezó el SaaS, empezó el cloud computing con mucha fuerza o computación en la nube. Y yo vi ahí una gran oportunidad. Aparte que trabajé 10 años en el servicio de rentas internas y fui parte del equipo que implementó facturación electrónica y tenía el conocimiento de que en algún momento eso se iba a llegar a ser obligatorio para la gente. Entonces dije, este es el momento, esta es la oportunidad. Y pues creo una empresa llamada Alquimia Soft como un desarrollador de software. Y empecé a crear software empresarial, ERPs. Tuve 3, 4, 5 grandes empresas, top 100 del Ecuador. Pero ahí hago otro pivoteo y digo, no va por aquí, porque la empresa grande es sumamente demandante. Te demorabas un año en implementar el software, esclavizante al máximo. Y dije, me voy a ir con el micro, pequeño y mediano. Y empezamos a cobrar una suscripción muy baja, entre $10 a $50 mensuales por el servicio, que en esa época era una locura. Estaba todo en la nube y empezamos a crecer. Al principio golpeamos puertas, nadie nos creía, nadie confiaba porque había este paradigma de que si está en la nube puede ser muy vulnerable, prefiero tenerlo en un servidor local, ese tipo de cosas. Yo conozco muchas personas que hasta ahora dicen eso. Ya son muy pocas. Pero hay. Pero y la verdad es que, a ver, no digo que son terraplanistas, ¿no? Pero siento que con las mismas cosas que acaba de pasar el otro día, no sé si viste esta noticia de Crowdfire, de este antivirus que estaba instalado en todas las computadoras Windows. Uh-huh. Entonces, era un proceso que supuestamente estaba automatizado, que no debía pasar mayores y la mitad de empresas en el planeta se cayeron, ¿no? Por este pequeño error. Entonces, siento que obviamente si estas empresas tenían sus servicios en la nube,
no hubiera pasado esto. Así de simple. Así de simple. Y cosas tan graves, pero también tan simples como que alguien desconectó un cable del servidor, porque no es que las empresas tienen su cuarto frío de servidores. Así es. Tienen un rack afuera del baño y por ahí pasó alguien y desconectó algo, mojó algo y se acabó la empresa. Imagínate, una rata, no sé. O un virus o un hacker. Nosotros tenemos en data centers especializados donde la infraestructura es tan impresionante que ninguna empresa pública ni privada del país, ni bancos nacionales tienen esa infraestructura para que pueda soportar nuestra transaccionalidad, para que pueda frenar todos los ataques que existen. Entonces, O sea, ustedes el servicio de cloud lo tienen como... ¿Ustedes controlan los servidores, por así decirlo? nosotros estamos en GCP, en Yeah. Google Cloud Platform. Todos nuestros servidores están allá y Google se encarga de su administración, de su mantenimiento, de su crecimiento. Y eso es impresionante porque Sí. o sea, tenemos toda la seguridad del mundo, toda la disponibilidad del mundo. Puede ser que pasen cosas eventualmente, pero es muy raro que algo ocurra. Estadísticamente es muy por debajo de lo que pasaría Sí. si tienes un servidor local. Y el riesgo también de que alguien te robe es mucho mayor en tu casa o en tu empresa, o que una inundación, una descarga eléctrica afecte a tu información es mucho más alta que si esté en la nube. Entonces, bueno, ya la gente con la pandemia empezó a amar la nube y ya no hay ese tema de, está en la nube, no quiero. Eso ya se acabó con la pandemia, pero al principio fue así. Golpeábamos puertas, está en la nube, ¿qué es eso? Te hablo hace 6 años más o menos que empezamos a golpear puertas. Y empezó esto a crecer, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. Y era muy duro. Cuando llegamos a 400 clientes dijimos, por aquí es. Y justo llega pandemia. Y hay estos cambios que te menciono. Entonces, mi negocio es esa solución para el micro, pequeño y mediano empresario. Que cuando la creamos, porque no es que yo la creo, creamos un equipo, somos un montón de personas comprometidas. Lo más lindo de mi empresa es el equipo. Vimos que tenían acceso a software como el nuestro solo las empresas grandes. Había, por ejemplo, un software que se llama SAP. El SAP ERP costaba 1.4 millones en ese momento implementarlo en una empresa. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Solamente las más grandes. Entonces, acercamos o democratizamos esa tecnología al micro, pequeño y mediano. Y no somos un sistema contable, no somos un sistema de facturación electrónica, no somos firmas electrónicas, somos una solución que te ayuda a controlar, que te ayuda a crecer, que te da tranquilidad, que te ayuda a cumplir con tus obligaciones tributarias, que es muy importante. Eso es lo que somos, eso es lo que vendemos. Y terminando con el tema del Yo Sí Facturo, es una campaña de marketing físico, porque creemos que es importantísimo fortalecer también no solo lo digital que hemos estado muy presentes, sino también lo físico, y que te transmite una idea de cambia ese mindset de que evadir es bueno, de que ser vivo, ser sapo, ser pilas es el que evade. Eso es corrupción, es robar a niños, robar a ancianos, robar a ti, porque todos los servicios públicos se ven afectados. Entonces, es una campaña de Yo Sí Facturo. Más que sea con mi negocio o con cualquier plataforma, lo interesante que queremos transmitir es, estoy orgulloso porque yo sí facturo, porque tú puedes comprar aquí y sabes que voy a pagar impuestos. Y claro, a nadie le gusta pagar impuestos, pero de cierta manera en nuestro país y en la TAM, el tema de control tributario es muy fuerte y por eso vemos que las SAS orientadas a contabilidad, a finanzas, son las SAS más fuertes de la región. Entonces, por eso nace mi negocio, porque sabíamos que SaaS es el futuro, que Cloud es el futuro, que contabilidad y tributación es el futuro. Y pues así nace minegocio.com.es, que hoy en una semana o en 4 o 5 días calculamos llegaremos a 50,000 usuarios a nivel nacional, lo cual es una cosa que nunca me lo esperé. Felicitaciones por eso. Qué chévere. ¿Cuál es la percepción que tiene el SRI de empresas como la tuya? Nosotros somos muy cercanos al SRI y en parte es porque yo trabajé 10 años allá, entonces les conozco a los que hoy están dirigiendo y en puestos altos, y entonces somos un aliado estratégico porque nosotros le ayudamos al contribuyente, al empresario, a que cumpla, a que sea formal, y eso es bueno, ¿no? Eso le hace bien al país, que es el eslogan del SRI. Aparte, mi esposa trabaja en el SRI.
La esposa del gerente de la empresa de mi negocio, que es Paul Illingworth, trabaja en el SRI. Entonces la relación es muy cercana. Somos amigos, no tenemos por qué ser lo contrario si estamos ayudando a que se cree cultura tributaria, que se formalice, a que se hagan bien las cosas más rápido, más eficiente. Entonces hay una buena relación. Creo yo que el SRI tiene una deuda con todos nosotros porque lo veíamos como esa entidad pública de mucha tecnología, de mucha innovación, pero eso se fue parando, se fue frenando. Y creo yo que con la información que tiene el SRI hoy en día, si aplicara técnicas de minería de datos, de inteligencia de datos, de inteligencia artificial, podría tener un mayor control, un mejor control y hacer que todos podamos cumplir con esto. Hay un proyecto muy bonito que quiero contarte, que es fomentar esa cultura tributaria con el cumplimiento voluntario de impuestos. Para ti se te hace difícil pagar impuestos porque no sabes hacia dónde van. Ujú. Y es duro, o sea, yo pago y me duele pagar porque se me va de mi bolsillo y no sé a dónde. Tal vez pienso en corrupción, pienso en un montón de cosas. Pero si yo te dijera, Charlie, tú vas a poder tener una trazabilidad, y aquí entra tecnología y tú sabes cuál, sí. Tener trazabilidad de que esos $1,000 que tú estás pagando de impuesto a la renta al año, vas a poder saber a dónde llegó. Y tú vas a poder saber que de esos $1,000, la mitad se fue a un hospital y la otra mitad se fue a una escuela. ¿Tú no crees que el otro año pagarías con mayor gusto? Tal vez incluso cumplirías de mejor manera con tus obligaciones. Entonces, es un proyecto muy lindo, pero muy difícil de cumplir. ¿Y sabes por qué? Porque esto acabaría con la corrupción. Porque el 30% del presupuesto del Estado viene de impuestos. Y si hay trazabilidad, podemos llegar a saber que ese dinero fue a parar en el bolsillo de alguien. Entonces, al sistema tal vez no le convenga mucho, pero si podemos lograr eso, no solo sería un caso de éxito local, sino puede eso luego trasladarse a todas las administraciones tributarias del mundo. Entonces, es un sueño muy bonito que yo ya lo he presentado en 2 gobiernos. Espero algún día pues hacerlo realidad. Qué bonito. Y claro, es con el tema de blockchain, supongo, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Qué interesante. Ahora, dentro de todos estos insights que tienes sobre el SRI, ¿cuál es el mayor problema que tenemos como ecuatorianos en el tema de tributación? Obviamente, acabas de nombrar uno, que es no pagamos nuestros tributos, vemos las formas para, desde una idiosincrasia, tratar de pagar lo menos posible. Pero es solo eso, es el que no facturamos, no sé, ¿qué problemas sabes tú que existen y cómo mi negocio está más bien aportando al lado bueno, por así decirlo, a que se ejecute todo esto? Llega un momento en la vida de un emprendedor, de un empresario, que va a llegar a decidir de que el mejor camino es cumplir al 100% con sus obligaciones tributarias. Ese momento llega porque llega. Tal vez se tarda, tal vez al principio evitamos al máximo, buscamos caminos de elusión o de evasión. Como para los que no conocemos, elusión es pagar menos basado en normativa, mientras que evasión es pagar menos de una manera ya fuera de la ley. Entonces, pero no puedes dormir tranquilo, tienes clausuras, tienes glosas, viene auditoría y llega un punto en que tú dices, no, pues me enderezo y voy por el camino correcto. Pero todo ese camino de sufrimientos lo podemos ahorrar o minimizar empezando desde el día cero en ser disciplinado, ser correcto, ser formal. Y esto me va a dar más oportunidades porque voy a tener mejor presencia con mis proveedores, con mis clientes. Imagínate qué feo es, y a mí me pasa, no sé si a ti, que vas a comprar tecnología y te dicen, cuesta 500, pero si le facturo, le cobro en este momento el 15% más. Es impresionante. De hecho, es sorprendente la cantidad de gente que todavía te sale con esas frases. Y tú como ciudadano dices, al menos a mí me pasa, no sé si a todos o a los demás, pero tú dices, oye, este man está contrabandeando. Sí. Tiene sus actos de corrupción. ¿Cómo puede estar en un centro comercial o cómo puede estar en esta zona? Entonces te afecta, ¿no? Como ciudadano y le afecta la imagen de ese negocio y tal vez no compres ahí nuevamente. Sí, y es una mala táctica desde cualquier punto. O sea, desde el punto ético lo acabas de evidenciar.
pero incluso desde marketing es muy mala porque es como que no te están siendo honestos. O sea, no hay ese valor como piramidal, que es ser sincero y honesto y decirte las cosas de frente desde el inicio. Es como, pero no, pues si quiere factura le cobro con IVA. Y es como, oye, pero no todo graba IVA, pero lo que te estoy tratando de comprar graba IVA. ¿Cómo es que le excluiste y ahora no me lo quieres cobrar? Es tenaz, ¿no? Y cómo esa persona, ese dueño del local, duerme tranquilo. Tal vez tiene la idea, ¿y si esa persona que vino era un fedatario? Imagínate. Y si mañana aparece clausurado mi negocio, o si tengo una multa por no emisión de comprobantes electrónicos, que ahora es muy fuerte. Entonces es una cadena de cosas que te van perforando la mente y que te distraen del objetivo de tu negocio. Porque en lugar de enfocarte en hacer crecer al negocio, en ser estratégico, vas a estar preocupado en cómo ocultar esos inventarios, cómo ocultar esas ventas, cómo presentar la información financiera mensual, anual. Y te distrae tanto que se vuelve una bola de nieve y la tendencia es que los negocios no progresan porque no estás enfocado en lo importante. Y justamente en eso te ayuda mi negocio. Es una herramienta automatizada que te da esos procesos para que tú puedas ser formal, disciplinado, tener información en tiempo real. Oye, hasta ahora ocurre que tú quieres saber cuánto vendiste y te dicen, espéreme 2 semanas porque todavía no cierro la contabilidad. En el mejor de los casos, 2 semanas. Hoy ya no estamos para eso, ¿no? Hoy estamos para información en tiempo real. Yo antes de dormirme, cada noche reviso un reporte, un dashboard que tengo. Entonces pongo y digo, ya, perfecto, ¿qué pasó acá? Y veo en tiempo real lo que está ocurriendo. Imagínate la ventaja que tienen los negocios que automatizan sus finanzas, su contabilidad versus los que siguen haciendo a mano o en un Excel o tienen que esperar 2, 3 semanas porque su sistema contable tiene que generar un proceso que cierre, que mayorice, que genere balances. Es absurdo. O sea, pensar que eso ocurre ahora es absurdo cuando hoy tienes una automatización total y una disponibilidad 24/7. Hay otros negocios que te ponen cerrado por inventario 2, 3 días. Eso ya no puede pasar. Tu sistema tiene que darte la capacidad para que todo el tiempo tu inventario esté cuadrado, que puedas hacer tomas físicas constantes. Cuando tú te vas a una farmacia, ves que cuando no hay gente están contando las perchas todo el tiempo y van alimentando el software. Entonces, mi negocio te ayuda a eso. Te ayuda a que tus finanzas las tengas entre ceja y ceja, que sepas cuánto vendiste, cuánto ganaste, cuál es de tu producto con mayor rotación, cuánto tienes en caja, que puedas cerrar caja de 7 locales al mismo tiempo estando en Miami. O sea, son cosas maravillosas que te ayudan a crecer. Entonces, creo que más que lo que yo pueda decir, salgamos a las calles y veamos en Ambato, en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Cuenca, cómo mucha gente hoy tiene mi negocio y está feliz. Tú haces encuestas de satisfacción y es altísima. Tenemos 99.5% de satisfacción en servicio, lo cual en la industria nunca se veía porque el ingeniero no me contesta, el ingeniero tiene que atender a 200 otras empresas y se demora un mes en venir acá. Eso pasaba antes. Entonces, creo que lo que hemos hecho se demuestra afuera, se demuestra con nuestros clientes. O gente que tal vez se va y después vuelve porque dice, no, me iba mejor acá. Entonces, y claro, otra cosa también que es importante que la gente sepa es que somos genéricos. Somos un software que la usan 50,000 usuarios a nivel nacional y que no podemos ponerte el botoncito de color azul o el formulario para acá, porque tiene procesos estandarizados que sabemos que funcionan, pero son genéricos. Y que tampoco funcionamos tal vez bien para un colegio, o para un hospital, o para una empresa de producción, porque somos un software comercial, para la micro, pequeña y mediana empresa comercial, que son la mayoría de empresas también. Entonces, como estrategia de marketing, estrategia de crecimiento, nos conviene enfocarnos en el camino que estamos. Claro, incluso para poder satisfacer mejor la necesidad de justamente estos clientes, ¿no es cierto? Sí. Para mí es... alguna vez leí que las leyes nacen como la incapacidad de la sociedad para resolver un problema. Entonces, lo prohibimos. Ahora, para mí es como... Me encanta cuando la tecnología eleva esta solución.
te voy a dar un ejemplo. Nace este tema de la obligatoriedad, que sea obligatorio Obligatoriedad. la facturación electrónica. Y entiendo que debe haber pasado algo fascinante en el SRI, ¿no? Viendo los toros de lejos, pero muchas personas que no facturaban, por todo lo que hoy habíamos conversado, ahora solo les toca facturar de ley. Y justo es esto, es el uso de la tecnología para llegar a una solución, más no es una como ley, o sea, está por encima la tecnología, porque para poder hacer una facturación electrónica tienes que conectar sistemas, tienes que hacerlo sin papel. Entonces, no sé si me explico, justo la tecnología hace que ya no tengas que romper una ley, o sea, ya no puedes hacerlo, solo tienes que cumplir el proceso tecnológico. Entonces, ahí es donde empresas como la tuya vienen y nos presentan esta solución, ¿no? Como antes había evasión porque no te facturaba, ahora allí tienes que hacer una factura electrónica. Y creo que en mi negocio se fortalece mucho más porque nosotros a nivel de familia tenemos locales de distribución de pollitos y tenemos una balanza que suelta un ticket. Entonces, solo alguna vez me puse a pensar, oye, ¿y ahora cómo? Si es que alguna empresa no quiere facturar eso que está pesando en su balanza electrónica, ¿cómo debería ser? Y era muchísimo más difícil tratar de buscar una forma como de no facturar eso, a coger y facturar todo. Es como no, ese código de barras lo escaneas con un sistema como Mi Negocio y ya. O sea, esta tecnología lo que viene es a facilitarnos la vida. Esa debería ser la premisa, pero no siempre se cumple, Charlie, y tal vez te sorprenderá lo que yo te voy a contar. La facturación electrónica, de cierta manera, no es tan fácil como facturar a mano. Y te pongo un ejemplo. Una persona de 70 años factura arriendo, porque tiene 2 departamentos que los arrienda a sus inquilinos, y cada mes hace facturas. Él está acostumbrado 20 años a hacer la factura a mano. Se pone sus lentes, saca su facturero, su esferito, ponía el papel carbón en algún momento, un cartoncito, y él hacía la factura. Ahora él está obligado a facturar electrónicamente, porque toda factura en el Ecuador es electrónica. Lo único que podría hacer es nota de venta, pero como su servicio es arriendo, no está excluido de la facturación y él tiene que hacer factura electrónica. Ponle a esa persona de 70 años a hacer una factura electrónica, no puede. Y aquí no se cumple esa premisa de que la tecnología te facilitó la vida. A esa persona le complicó la vida, a tal punto que tiene que pedir ayuda a su vecina, a su hija, a su hijo, o acudir a un local de asesoría contable para que le den haciendo esa factura. Y eso, Charlie, darme cuenta de eso en la obligatoriedad. Porque claro, cuando trabajas con empresas es más fácil porque ya tienen su costumbre, pero cuando entraron estos ciudadanos micro, pequeños, medianos, que en su mayoría eran servicios y no podían, fue un golpe durísimo para mí. Porque dije, ¿cómo es posible que la facturación electrónica sea más difícil que la facturación física? ¿Cómo es posible que la tecnología, la digitalización no llegue a ser tan fácil como lo es un esfero y una hojita? Y salimos a campo, estudiamos un montón y nos dimos cuenta que habían más de 50 pasos que tiene que hacer una persona para pasarse de facturación física a electrónica. Desde para sacar la firma, tienes que tomarte una foto, subir y no sé qué vaina, crear el producto en el sistema. O sea, es durísimo. Sí. No es nada fácil. Entonces ahí nace esto de, oye, qué feo que esto esté pasando. Y me comparé o nos comparamos con, me acuerdo, reuní al equipo y le dije, oye, estamos siendo el Napster, el LimeWire, el Ares. No sé si te suenan esas plataformas de antaño, pero que yo las usaba para bajar música cuando podríamos ser el Spotify de la facturación. Entonces, claro, en esa época tú en Ares o en LimeWire ponías una canción y te salían 50 opciones, tú medio escogías a la suerte la que querías. Se demoraban 3-4 días en bajarte, abrías y te sorprendías si es que encontraste que sí era la canción que querías, porque puede ser un video, un virus o cualquier cosa. Proceso larguísimo para eso. Dije, debemos ser el Spotify de la facturación electrónica.
¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Y empezamos a estudiar, a ver opciones, nos contactamos con OpenAI, empezamos a utilizar su API, gente de Google nos ayudó también, tenemos una muy buena relación con Google, empezamos a ver arquitectura, infraestructura, algoritmos y creamos algo que te voy a enseñar en un segundo, que a mí me parece algo muy chévere. Yo le decía a mi equipo, tenemos que crear ese Spotify de la facturación electrónica, tiene que ser sencillo. Y me presentaban el nuevo UI, que menos pasos. Y yo me puse tan fuerte como tiene que ser simple, si no esto no sirve. Y ahora puedes hacer esto, mira. Factura arriendo a Carlos Arellano. Buscando al cliente Carlos Arellano. Estableciendo cliente Carlos Arellano. Buscando producto arriendo. Añadiendo producto, arriendo. La factura para el cliente Carlos Arellano por $200 por el concepto de arriendo. ¿Está de acuerdo? Sí, factura. Enviando a facturar. Se ha facturado con éxito a Carlos Arellano por un monto de $200. Y aquí está tu factura. Emitida a ti, por el arriendo, con 2 comandos de voz. Comprobado, emitido con éxito. Producto de origen, destino, número de factura, clave de acceso, fecha. Autorizada. Imagínate, hoy facturar es tan fácil como hablar. Hoy una persona no vidente, una persona de la tercera edad o simplemente cualquier persona que se le complica entrar a hacer una factura para facturar un servicio, es un artista, factura tanto a tanto y se hizo la factura. Entonces logramos hacer el Alexa más el Spotify. ¿Te acuerdas que yo te decía el Spotify? Sí, sí. Pues fue mejor de lo que creí. Esto es un Alexa más un Spotify de la facturación electrónica hecho aquí, por gente de aquí, con tecnología de todo el mundo y que hoy miles de personas lo están usando. Y lo más lindo es que lo usan personas no videntes, por ejemplo. Lo usan taxistas, lo usan gente que realmente hoy puede decir, hoy sí facturar electrónicamente es simple. Lo usa este abuelito que arrienda departamentos. Entonces, eso es lo lindo de generar cosas con innovación. No solo un SaaS de facturación o un SaaS de contabilidad. Y mi sueño es que el 50% del sistema Mi Negocio tenga tareas automatizadas con inteligencia artificial en los próximos 5 años. Entonces, cosas como estas son las que te motivan, te inspiran y seguramente, pues, te dan ese empujón para seguir adelante, ¿no? Qué bonito demo. Es la primera vez que alguien lo hace y como soy un ávido divulgador de la inteligencia artificial, estoy como en mi zona ahorita. Qué chévere. Sabía que estabas involucrado con esto, pero no lo había visto como un demo en vivo. Así que tenemos una primicia aquí en el podcast. Qué chévere. Qué chévere. Y no puedo estar más alineado a lo que dices. Yo vengo algunos años ya siendo el típico nieto muy empático con mis abuelos y mostrándoles tutoriales desde cómo encender su computador, cómo acceder a Google, que buscar esto, que lo otro, que YouTube los videos, cómo acceder a Netflix, para que pasen un poco de tiempo de entretenimiento mis abuelos. Y a la semana se olvidaban. Repetí ese proceso unas 20 veces. Y luego me di cuenta, estaba leyendo justo un tema de tendencias y decía,
La percepción de la tecnología es que de alguna u otra forma crea brechas, ¿no? El que utiliza la herramienta, el que sabe utilizarla y el que no. Pero toda la tendencia indicaba que justamente iba a haber este punto de convergencia en algún punto en el que más bien se iba a eliminar esta brecha. En que justamente con herramientas como la inteligencia artificial, esta brecha se iba a eliminar tanto que iba a ser más fácil que los procesos que hacíamos antes. El mejor ejemplo, el esfero. Y ahora ya no tienes que sacar el esfero ni un facturero. Lo puedes hacer con tu voz, con un celular que lo tenemos todos. Entonces, en qué emocionante época vivimos, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo lo que nos llega como noticias y esta mala energía, hay cosas muy bonitas y hay que saber aprovecharlas. Ahora, ya vamos a hablar un poco más de toda la parte del futuro y cómo está mi negocio. Pero quisiera que me cuentes hipótesis que no terminaron siendo ciertas. Es decir, caminos que tomaste, apuestas que hiciste que salieron mal. Me parece como muy importante tocar este tipo de temas para que la gente también recuerde que justo el emprendimiento es una montaña rusa bastante emocionante, por así decirlo. Con mucho gusto. Y creo que es importante contar de los fracasos porque nuestro mindset latinoamericano es avergonzarme del fracaso, es ocultar el fracaso, cuando en realidad debemos celebrar los fracasos. Porque la mejor forma de aprender es justamente cuando fracasamos. Y fracasamos cuando lo intentamos, cuando nos lanzamos al mundo y fracasamos. Es de valientes, ¿no? Es de valientes, sí. Y seguiremos fracasando. O sea, es parte de... El verdadero éxito es saberte levantar de los fracasos. Y mientras sigas creando cosas, vas a seguir cayéndote. Como todo en la vida. Y pues fracasos o caminos equivocados, más que camino equivocado, yo considero que han sido aprendizajes duros, con caídas, con golpes, pero todos esos caminos equivocados nos han llevado a donde hoy estamos. Entonces creo que ha sido esa vueltita que nos dimos importante para estar donde estamos. Y tengo varios, tengo muchos desde muy joven. Creo que debería ser un resumen, pero empecé criando caracoles de escargot que se exportaban a Francia. Los tuve como un año. Se reproducían, son hermafroditas, entonces ponen unos huevitos y se reproducían de una manera impresionante y llegué a tener muchos. ¿Cuál era la hipótesis ahí, pero querías venderlos? Sí, en ese momento era un tema no de un por qué, no de un why, sino de generar recursos. Ah, ok. Sí, quiero generar recursos para mi juventud, para comprarme mis cosas, para salir. Pero siempre tuve esa hambre, ¿no? De emprender y te sirvió para empezar en este camino. Cultivé fresas, una fresa californiana que era de una variedad que se llamaba Oso Grande. Tuve un montón de miles de plantas por ahí y me dediqué al agro, que me encanta mucho. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Ahí aprendí que tienes que conocer mucho de algo para ponerte. Se empezaron a hacer negritas, le cayó un hongo, se acabó el cultivo, retenían mucho la humedad y no pude cumplir a mis clientes que yo les proveía constantemente, a restaurantes, a los que preparaban helados. Y pues no, ya no pude cumplir, cambiaron de proveedor y se acabó el negocio. Y justo ahí es donde entra la tecnología, ¿no? Eso ahora Exacto. es con justo una SAS de inteligencia artificial que te pueda diagnosticar en tiempo real. Sí. Estabas al otro lado. Y si a eso le agregas un par de sensores, información climática, o sea, tiene un potencial enorme. Planificación de cultivos. Creo que hay un montón de cosas por hacer ahí. Luego de eso, ya en la universidad, era muy curioso me acuerdo un poco cuando te veo a ti porque era muy curioso de experimentar con programas. En ese momento eran programas informáticos y ver qué hacían. Entonces yo me bajaba programas a tal punto que la universidad me contrata para trabajar bajándome programas, instalándoles y probándole qué hacían, para qué funcionaban y encontrar un uso para la gente. Entonces pasé un año trabajando, me pagaban por bajarme programas y probarlos. Y en eso pues creo mis primeras plataformas ya tecnológicas. La una se llamaba Pregúntamelo.com, una página web con Flash MX en esa época muy linda, que lo que hacías es tú preguntabas algo y expertos en la materia te contestaban. Entonces
a nivel universitario se registraban profesores, docentes que contestaban a alumnos preguntas. Eso creció mucho en Costa Rica y fue muy bueno, pero no pude monetizar porque en ese momento no había tarjetas de crédito, pasarelas de pago. Estamos hablando del año 2001. Pero Pregúntamelo.com podría trasladarse más adelante a alguna plataforma que sí tuvo éxito. Yo creo que si esto hubiera sido realizado en San Francisco o en Estados Unidos, podría haber tenido más posibilidades. Al mismo tiempo creo una plataforma que se llamaba cuantomedas.com, que tú decías, quiero vender esta taza, ¿cuánto me das? Entonces el decía, te doy $1, otro $2, $3 y le vendías al mejor postor. Esto se creó antes de derremate.com, que luego dio cabida a Mercado Libre. Entonces, estuvimos un poquito adelante de ellos, pero no tuvimos esa constancia, ese enfoque, y también hubo mucha necesidad que nos obligó a parar por el tema de monetización. Esto creció bastante, en cambio, a Perú, a Chile. ¿Cuánto me das? Y luego entró al SRI y pasó 10 años, pero pasó como un intraemprendedor. En el SRI empiezo a aplicar tecnologías muy interesantes, por ejemplo, de encriptación, de hash, y empiezo a crear cosas, empiezo a crear plataformas dentro del SRI y creo una plataforma, por ejemplo, con inteligencia artificial para detectar comportamientos evasivos de los contribuyentes. Creo una plataforma para empresas fantasmas. Creo una que era para matriz de riesgos. Creo un software para el departamento de auditoría. Y soy parte de facturación electrónica. Ahí eso me da el impulso para tomar ese camino de crear Alquimiasoft, mi negocio, facturación electrónica. En el camino, en el año 2018, digo, quiero hacer un producto masivo, un unicornio, algo exponencial. Y pues creo una plataforma que se llamaba Jaime Go, que lo que hacías es pedir un taxi para irte de un lugar a otro. Creo una plataforma que se llamaba Yobra, que lo que hacías es pedir profesionales, carpinteros, plomeros, para tu departamento, para tu casa. Todas estas quebraron, ¿no? Creo una plataforma que se llamaba futgolazo.com, hermosa, creció mucho, estuvo en 100 países, vino la pandemia, no hubo fútbol, tuve problemas de permisos en el Ecuador por la Junta de Beneficencia de Guayaquil, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y Futgolazo tuve que cerrar. Eso es como que los emprendimientos tecnológicos más fuertes. Futgolazo me llevó a Estados Unidos, me llevó a Silicon Valley, pude conocer Google, porque tenía una atracción muy, muy interesante, pero aquí en Ecuador el ecosistema de VC, de inversores ángeles, es muy pequeño, o al menos en ese momento lo era, tal vez hoy ya está más fuerte, y no había ese músculo para poder crecer de una manera acelerada. Entonces, todos estos fracasos, estas plataformas que hasta ahora me inspiran y digo, algún momento Futgolazo, por ejemplo, podrá volver, y más la pandemia, más la necesidad y todo, me hicieron enfocarme en mi negocio. Pero estas son como que un resumen de... Me faltó una, TripView. TripView es una plataforma en la cual tú quieres viajar a otro país, otra ciudad, y buscas un guía en la ciudad. Entonces tú quieres irte a Patate, entonces Juan Esteban Arellano es el guía que está vinculado a TripView, como un Airbnb pero de turismo. Entonces él te lleva a hacer downhill, te lleva a la cascada de Munduk, se lleva a comer tal parte, vas a merendar con él, con su familia, y te da un turismo como que más cercano a la realidad. Te hablo de eso hace 6 años, ¿no? TripView. También una idea que hasta ahora es interesante, pero aprendí de todo esto que B2C es muy duro, es muy costoso. El costo de adquisición de cliente de B2C es muy fuerte, tienes que quemar mucho dinero. Y que es mejor, es más sustentable, más probable de éxito el B2B. Entonces me empecé a enfocar más en B2B. Y pues bueno, hoy tengo algunos emprendimientos firmes que sí funcionan. Mi negocio.com.es es uno muy fuerte. Y uno muy reciente es firmas electrónicas. Tenemos una empresa de PKI
Tú sabes que es un tema muy, muy delicado. Arcotel solo ha autorizado a 13 empresas a nivel nacional para que brinden el servicio de certificados electrónicos. Somos una de las 13 y hay que considerar que está el Banco Central, la Judicatura, el Registro Civil como uno de esos 13. Entonces somos 10 privadas y 3 públicas. Y queremos transformar la industria de las firmas electrónicas en el Ecuador. Queremos que realmente te den seguridad, que te den integridad, que te alerten cuando alguien quiera hacer una suplantación de tu identidad. Entonces, estoy muy, muy enfocado en estos proyectos que tienen un potencial bastante grande. Claro, porque los pasos que se dieron con la firma electrónica fueron trascendentales, fantásticos. El poder firmar un documento a un clic es conveniente para todas las partes, ¿no? Todo se hace más rápido. Pero sí siento que en el tema de seguridad nos hemos estado quedando cortos, ¿no? Porque, ¿qué necesitas? La contraseña de la persona y el archivo, ¿no? Sí. Y qué pasa con, no sé, las tecnologías como Apple, que tiene Face ID. No sé, o sea, se pueden combinar algunas tecnologías, todo lo que hemos hablado de blockchain también. Y no se está haciendo, me explico. Sí, imagínate que con algunas plataformas en este momento tú puedes firmar un documento sin ser tú. Eso está pasando mucho. Hay casos muy, muy fuertes que se han dado. Por ejemplo, en el caso de María Bernal, ¿recuerdas? Sí. Que fue asesinada. La salida de las personas del cuartel fue con un documento autorizado con firma electrónica por un coronel, general, capitán, no sé. Pero él no lo hizo. Alguien tenía su firma, su clave y por eso tuvieron el permiso para salir. Entonces, es muy delicado el tema y tú deberías saber cuando alguien está firmando un documento con tu firma. Que es algo muy sencillo, Charlie. No nos estamos inventando nada. Cuando tú haces una transacción con tarjeta de crédito o un pago, te llega un SMS un mensaje, diciéndote acaba de pagar al establecimiento tal la cantidad de tal. ¿Por qué no puede ser tan fácil de que cuando alguien firma un documento con tu firma te llegue acaba de firmar el documento 123.pdf con su firma? Entonces, si usted no lo firmó, envía a anular y tal cual. Entonces son cosas tan simples que se las puede hacer, no se las está haciendo, pero queremos transformar también la industria de la firma. Queremos que sacar la firma cumpla con estos parámetros de integridad, de seguridad, de no repudio. Hay un tema de no repudio, que tú puedas estar seguro de que la persona firmó y que no pueda decirte yo no lo hice. Que hoy sí pasa, que no debería por esta misma... Pero bueno, son temas tecnológicos muy interesantes que hay un montón de oportunidades aún y que con enfoque, con visión, con trabajo, pues se puede sacar adelante. Como dentro de todos estos startups, proyectos que has tenido, ¿cómo has visto la evolución del ecosistema de emprendimiento? Porque pasó de ser inexistente prácticamente, de ser como un lobo solitario en esta sociedad, a ya ver algunas iniciativas de incubadoras, de aceleradoras, que siguen estando un poquito regadas, que son pequeñas, pero que ya se escucha que se está levantando capital interesante acá en el país. Sí, veo con mucho agrado, la verdad, porque cuando empecé, te hablo en el 2001, con estos pregúntamelo, cuánto me das, prácticamente era incipiente el ecosistema de emprendimiento. Y que si lo hubiese habido, tener un mentor, tener un VC, aunque sea un coworking donde tú puedas ir, pues hubiera ayudado mucho a que esto crezca y capaz hoy era un mercado libre. Sin embargo, veo con muchísimo agrado estas iniciativas de Startup Grind, de Buen Trip, de Impacto Capital, de la CITEC. Hay un montón. Creo que es un gran momento y quiero creer que esto que se está hablando, se está aprendiendo, se está creando esa cultura, se está creando ese ecosistema, ese networking, esas relaciones, va a florecer porque estamos sembrando y va a florecer y vamos a tener aquí un hub de innovación, de emprendimiento, ojalá y podamos tener un campus, alguna universidad, alguna entidad pueda decir, este va a ser un centro de investigación, un centro de encuentro tecnológico, vamos a tener herramientas, vamos a tener convenios con plataformas cloud,
con tecnología y que se puedan crear cosas, porque iniciativas hay muchas, ejecución tal vez aún falta mucho, pero ha crecido un montón. Yo considero que pasamos de no tener nada a ya tener algo muy chévere, y en los próximos 2, 3, 4 años creo yo que vamos a empezar a ver frutos de lo que se está haciendo. Tal vez lamentablemente las iniciativas son más fuertes en Quito y Guayaquil. Sería muy bonito integrar, por ejemplo, ciudades como Loja, donde hay un montón de innovación, Cuenca, Ambato, Ibarra, la costa mismo, ¿no? Entonces, creo que Ecuador somos todos y todos debemos estar incluidos en estos ecosistemas y seguir rotando por las ciudades, viendo talentos, viendo jóvenes que tengan esa inspiración de cambiar el mundo. Y se puede, o sea, recién hace unos años nada más tuvimos nuestro primer unicornio, pero justo me comentabas, en Israel hay 74. Así es. Tienen la mitad de habitantes que Ecuador, ¿no? O sea, ¿por qué no nosotros con toda la riqueza que tenemos? Entonces ya están pasando las cosas de a poco y eso me dirige a mi siguiente pregunta. ¿Cómo, desde las variables, parámetros de cómo mides el crecimiento de mi negocio, entiendo que debes tener como cifras macro, ¿no? De cuántos clientes tienes, cuánto están facturando estos clientes, cómo representan eso una muestra de lo que está pasando en Ecuador. Entonces no sé si me puedes dar como un recorrido por estas cifras que interesantes. Con mucho gusto. Creo que la transparencia es muy importante. Y sí, está mejorando mucho. Kushki es nuestro primer unicornio. Yo en todas las charlas que me invitan hablo de Kushki y me sorprendo en que muy pocas personas saben qué es Kushki. Peor saben que es un unicornio, y peor que Kushki es un unicornio, y tampoco saben qué es un unicornio. Entonces creo que estos espacios y todo lo que está haciendo el ecosistema con charlas, con encuentros, ayuda a que nosotros nos enteremos de eso, ¿no? Que empecemos a hablar en términos de startups, saber qué es un VC, un inversor ángel, todos los temas de acá, y hay cosas muy chéveres. Y en cifras también se puede ver ese crecimiento de la digitalización, del impacto de los negocios, un poco para que tú tengas una idea. En el 2022, que realmente son 3 años, ¿no? Porque a inicios del 2022 nosotros teníamos 2,000 usuarios. Ya. A inicios del 2022. Y hoy, bueno, en una semana estamos cerquita, yo creo que 4 o 5 días, vamos a tener 50,000 usuarios. Entonces, el crecimiento en 3 años, todo el 2022, 2023 y lo que va del 2024, ha sido exponencial. Básicamente. No puedes pasar de 2,000 a 50,000 en 3 años en un negocio tradicional. Entonces, aquí la importancia de crear también organizaciones exponenciales que no crezcan en activos de igual manera como crecen en ventas, sino que tengan pocos activos y puedan servir a mucha gente más. Que tengan indicadores de MRR, de ARR, que midan su churn. Nosotros medimos el churn, que como te decía es la tasa de deserción del sistema, y sabemos exactamente cuándo se van, quién se va, por qué se va. El mes anterior, por ejemplo, se fueron 58 negocios. En junio dejaron de ser nuestros clientes 58 negocios. Y lamentablemente en su mayoría son por cierre, migración o muerte. ¿Qué es lo que te dice esto, Charlie? Es muy crudo, ¿no es cierto? Es muy duro esa muestra. Entonces la gente está cerrando sus negocios porque le invirtió $20,000, $30,000 y no le está rindiendo. La gente se está yendo del país buscando oportunidades, buscando empleo, dejando familia, yendo a un sueño que no es tan fácil, que vas a vivir en condiciones deplorables en su mayoría si es que no tienes un recurso fuerte como para ir a vivir allá bien. La gran mayoría de ecuatorianos van a sufrir viviendo en condiciones muy fuertes, trabajando 2 turnos y medio. O sea, eso es vida, Charlie. Eso es lo que nos está pasando a los ecuatorianos y es muy duro. Saber que deportaron hace pocos días a 150,000 ecuatorianos. Cifras terribles. Saber que cruzan el Darién, aunque bueno, parece que ya van a cerrar el tapón del Darién. Cada día niños donde sufren un montón de peligros, de problemas. Es muy fuerte. Entonces, desde mi negocio sabemos de eso, ¿no? Que la migración nos está afectando un montón a todos. Y el otro es la muerte. Muerte que se da por inseguridad, por
todos estos atentados, estos crímenes que estamos viviendo ahora. Entonces, podemos ver en datos cómo la realidad del país afecta a las empresas. Y tenemos ya tanta cantidad de empresas que representamos el 1% del PIB. La transaccionalidad de mi negocio en el 2023 fue de 1.2 billones de dólares. O sea, que representa el 1% del PIB. Entonces, dentro de mi negocio está comprando y se está vendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero aclarar, no es que mi negocio factura 1.2 billones, sino que los negocios que hay en mi negocio, entre todos ellos facturan 1.2 billones. Esa ferretería, esa farmacia, ese micromercado, ese restaurante. ¿Qué billones son? ¿Son los billones gringos? ¿O los 1.000 millones? Son 1.200 millones. Ah, ya, perfecto. Sí. Sí, porque a veces también hay la... Sí. Ajá, del tema Se salta esa gradita ahí. Son 1.200 millones. Claro, es un montón de transacciones. Es un montón de transacciones. Entonces, esas son nuestras cifras más o menos de crecimiento de usuarios. Entre estos usuarios hay 14,000 empresas. Cada empresa en promedio tiene 3, 4 usuarios. ¿Qué más te puedo contar? En su mayoría, pues son servicios personales, profesionales. ¿Cómo le ves como la tendencia? Porque entiendo que la economía cumple ciclos, ¿no? De encogimiento y de expansión. Y vamos como en una onda así, ¿no? Entonces, la sensación, tal vez con muestras más pequeñas de amigos, círculos sociales, es como, bueno, estamos encogiéndonos, no estamos vendiendo lo que vendíamos antes. ¿Esto lo podemos validar con los datos? Sí, totalmente. Luego de la pandemia, como que hubo un intento 2022 de crecimiento. 2023 estuvo interesante, pero 2024 no es lo que se esperaba. Hay un encogimiento de la economía, lo cual preocupa mucho. Pienso que detrás de esto también están temas políticos, económicos, seguridad. Se esperaba un cambio como que más fuerte, ¿no? de las cosas, pero como que nos estamos dando cuenta de que la cosa sigue complicada. Y pienso que uno de los principales factores, y vuelvo a decirlo, Charlie, es la migración. La gente se está yendo y eso nos afecta muchísimo a todos. Si bien es cierto, mandarán dinero en unos meses o en años, pero esa remesa no se compra a la felicidad, a la tranquilidad, a la estabilidad familiar. Y eso nos va a cobrar muy, muy caro en un futuro. Ya nos pasó. Nos pasó en el 99-2000 cuando mucha gente migró a España, a Italia, a Alemania. Y el problema, y ahí es donde quiero como pasar a la siguiente etapa de esta conversación, es que justamente la inteligencia artificial sí va a reemplazar los trabajos que los ecuatorianos están yendo a buscar afuera. Entonces, para mí es imperativo, no sé si quedarse acá, pero sí innovar donde sea, ¿me explico? Porque si vamos a hacer trabajos operativos, y esta es una noticia de una rueda de prensa que dio ayer Elon Musk, es que la robótica humanoide es como que se desbloqueó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial descifró cómo funcionan estos humanoides y ya se parecen a personas, así como de la noche a la mañana. Entonces, dice que en el área de producción de las fábricas de Tesla, en el área, no sé, producción baja, le llama el low production, para fines del 2025, toda el área de producción baja va a estar al 100% con sus humanoides de Tesla. Y para 2026 va a venderlo como un producto de consumo. Imagínate, todos los humanoides de Tesla. Entonces, ahorita estás pasándola mal. Yo entiendo eso. Pero créeme que no es buena idea irte del país a buscar un trabajo en el cual en Estados Unidos tú has visto los despidos por tecnología, ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice que es por un tema de inflación o por un tema de crisis económica, pero es lo que hablamos, ¿no? Hay muchos trabajos que se van a crear y que son oportunidades por la inteligencia artificial, pero otros van a desaparecer. Entonces, también dentro de esta desesperación que es bastante respetable, quisiera creer que en esta más de hora y media que hemos estado conversando, vean esperanza en el país. O sea, en serio, ayer estuve en este evento de Startup Grind y hice networking como con 25 personas. Y todos venían a picharme como lo que están haciendo. Y salían unos proyectos. Era como, vino un psicoterapeuta con hongos. Y me dice, la legislación en Ecuador es tan progresista con el tema de hongos que hay una oportunidad fantástica en esto. Yo ya había tenido esa conversación con alguien en el tema de CBD, por ejemplo,
que son muy buenas legislaciones. O sea, en serio hay oportunidades para industrializar todas estas variables de estas drogas que se pueden utilizar de forma terapéutica. Fantástico. Y luego viene otro chico y me está hablando de la microbiota, de cómo está creando diferentes productos de consumo masivo que son como, son sustitutos de energizantes naturales que le hacen bien a tu estómago, ¿ya? Y ahora hay estudios científicos que dicen que un porcentaje, no sé si sabías, un porcentaje de nuestras neuronas está en el estómago. No sé. Y es por eso que está tan conectado el sistema nervioso con el estómago. Por eso es cuando tienes estrés, te duele el estómago, o cuando comes basura, te estresas se afecta a tu sistema nervioso. Entonces, están hiper conectados estos dos sistemas. Entonces, imagínate en Ecuador, como todo esto. Y este señor de la microbiota me decía, el mayor error que ha tenido la sociedad a nivel mundial es empezar a hacer monocultivos, ¿no? Estos campos gigantescos de trigo, por ejemplo. Eso está destruyendo la biodiversidad interna del cuerpo y el del planeta. Pero Ecuador sigue siendo uno de los países más megadiversos en el planeta. Hay que aprovechar eso. O sea, es fascinante. Sí, coincido contigo. No es el mejor momento para irnos. Los próximos 4 o 5 años van a ser muy extremos, que sabemos cómo serán. Y seguramente las potencias son las primeras en adoptar un montón de cosas. Y la segunda, aquí en el país hay muchas oportunidades. Las tenemos a la vista. Es cuestión de hacerlo realidad. No juzgo, porque seguramente la gente que se fue intentó todo, emprendió, buscó empleo, tiene familia que mantener y tiene sus razones más que de sobra para tomar la decisión. Sin embargo, para haberse ido necesitó de mucho dinero. Tú sabes que para irte se endeudan en 15, 20, 30 mil dólares. Y tal vez la pregunta podría ser, con ese dinero, tal vez aprovechamos y hacemos un crowdfunding y apoyamos a estas iniciativas de cualquier tipo, ¿no? Que hay muchas, y generamos una startup acelerada y nos quedamos. Y exportamos al mundo tecnología y servicios y soluciones. Con todo el dinero de toda la gente que se está yendo, si la invirtiéramos en estas soluciones, claro, con alto riesgo y todo, pero estoy seguro que un alto porcentaje, o al menos un 10% de todas estas soluciones, sí va a generar y va a lograr llegar a su equilibrio y va a crecer exponencialmente, porque es así, la estadística lo dice. Entonces, sí, definitivamente Ecuador, con su mega diversidad, con su clima, con su posición geográfica, tenemos un montón de ventajas. Y no estamos explotándolas y nos estamos yendo y estamos matando a nuestro país. Hay mucha gente que tiene una negatividad y dice aquí las leyes, aquí la delincuencia. Y en parte es cierto, ¿no? Porque imagínate que te pase, que le maten a alguien tuyo, que te roben. Durísimo para querer huir y salir corriendo. Y esperemos que no nos pase a ninguno más, que esto se acabe pronto. Pero ese que se acabe pronto depende de nosotros. No pongamos la esperanza en un tercero, lo que decía al inicio. No busquemos fuera de nosotros, sino busquemos dentro. Y creo que si nosotros tenemos una buena vida, actuamos bien, transmitimos a nuestra familia, a nuestros amigos, actuar bien, con conciencia, con honestidad, con transparencia, pues esto va a cambiar. Tenemos que cambiar desde nosotros. Y hay muchas cosas que no las hacemos bien y las sabemos. Y vamos a otro país e inmediatamente cambiamos y empezamos a actuar bien. Muchos ejemplos. Entonces, hagámoslo aquí, hagámoslo ahora. No hay más tiempo. Este país necesita 30, 40, 50 años para cambiar. Si queremos un mejor país, tenemos que cambiar cada uno de nosotros ahora. Este país hermoso, que lo amamos tanto, que tiene tantas cosas impresionantes. Es hora de valorarlo, su comida, su música, su cultura, sus ancestros, sus orígenes, su gente. Es hora de valorarlos. Tú vas a otro país como México, como muchos países donde sientes ese patriotismo, ese amor a su tierra, ese orgullo por ser mexicanos. Eso lamentablemente no nos pasa. Entonces es hora ya de darle ese valor, lo que dice Nico Muñoz, lo que dice el Damián Cham, o sea, ya dejemos de decirlo y empecemos todos a asimilarlo, a actuarlo, porque ya cuántas generaciones han pasado
Y es hora de que esta generación o las que vengan, yo tal vez me estoy incluyendo en una más joven, pero es hora ya de hacer las cosas diferentes. Y podemos, definitivamente podemos, Charlie, y eso es lo lindo. Yo tengo esperanza, yo soy muy positivo, yo creo en mi país, creo en mi gente y por eso estoy aquí haciendo lo que estamos haciendo. Hace más o menos un año cerré la última de mis tiendas de Murphy. Me di cuenta que poco valor agregaba a este país importando un producto de tecnología de consumo masivo y generando un margen por encima de esto. Entiendo que hay mucho valor en las empresas grandes que hacen esto porque pueden aguantar un inventario y pueden tener un margen importante. Pero siento que como ecuatorianos hay muchas otras industrias de las cuales podemos generar muchísimo más valor que el de importar y revender un producto con un valor adicional. Al final del día necesitamos laptops y celulares. La importación va a seguir sucediendo. Pero siento que hay otros campos de oportunidad mucho más interesantes. ¿Qué son estas industrias que tú les ves mucho futuro, que te emocionan, que deberíamos explotar como ecuatorianos? Antes de decirte las industrias, me parece que lo que tú estás mencionando tiene mucha profundidad. O sea, cerraste una tienda o 2 tiendas, me parece, tenías en 2 centros comerciales, porque no agregaba valor. Y seguramente porque el guay de esas tiendas, el porqué de esas tiendas no te llenaban, no tenía el propósito que tú querías. Y hay un libro muy interesante que se llama Empieza por el porqué, de Simon Sinek, en el que te dice más que el qué o el cómo, deberías empezar por el porqué. Y todos nosotros, o la gran mayoría, iniciamos con el qué. Quiero vender laptops. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hago? Ya importo o compro en el mercado local a los mayoristas. Y el último es el por qué. Tal vez es lo que te pasó. Empezaste con el qué, viste el cómo, pusiste. Y cuando llegaste al por qué, dijiste, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es ese propósito de transformación masiva? Porque tú puedes dar mucho más que eso a la sociedad, mucho más valor. Entonces, si hiciéramos el ejercicio diferente y empezamos por el por qué, seguramente puedo llegar a un buen cómo y a un qué. O por qué, qué y cómo. Y aquí yo le agregaría algo a esta teoría de Simon Sinek, que es el quién. El quién es muy importante para lograr algo. Y tal vez nos olvidamos. Pero el quién a veces es más importante que el qué. Y quiero explicar esto un poco más profundo. Cuando tú armas un equipo de realmente quiénes tienen sinergia con tus valores, tienen sinergia con tu visión, le empujan al barco de la mejor manera, pues eso avanza mucho más rápido. El equipo es valiosísimo. Y ese quién hoy puede estar manejando ese tren, mañana puede estar cambiando una llanta, pasado mañana puede estar empujándole, puede hacer cualquier cosa en ese camino, porque más que el qué importa el quién. Y el quién puede hacer cualquier qué. Entonces, el equipo, que eso es muy importante, es un factor condicionante del éxito o el fracaso. El equipo. Formar equipos comprometidos, que tengan tu sueño, tus valores. Y yo, por ejemplo, tengo el gusto de tener un equipo extraordinario. Y pues eso me ha permitido crecer. Porque solos no podemos, Charlie. Necesitamos un equipo. Para cualquier cosa que hagamos, en equipo es mejor. Y crear ese equipo, encontrar ese equipo es la magia que necesitamos, saber escoger. Y la pregunta, Charlie, ¿me recuerdas la otra parte? Sí, que cuáles son las industrias que te emocionan, sí, y que las ves como oportunidad a un nivel local, regional. Yo veo varias. La una que me parece muy importante y que agrega mucho valor es la educación. Siento que es algo que debemos hacer ya y cambiar esto. Entonces, y es también muy, muy importante, agrega valor, es muy rentable. Entonces la educación es importantísima. La otra que le veo gran oportunidad es desde el agro. Agrotech mezclada con foodtech y hasta watertech. Creo yo que vinculando esas tres puede haber cosas extraordinarias. Hoy está pasando algo bastante grave, no sé si lo noto yo porque soy cabeza de familia y no lo notan otras personas, pero por ejemplo las papas. El precio de la papa está exorbitante.
Hay ratos que en la agricultura el precio baja un montón, los agricultores pierden, pero este año pasó algo muy raro con el cacao que subió astronómicamente y hoy es la papa. Un quintal de papa hoy está valiendo en el mercado $40. ¿Y cuánto podría llegar a costar como piso? O como... Normalmente un quintal de papas vale 12, 14, $15. Imagínate. Y claro, es un buen momento para el agricultor. Pero ¿por qué está pasando esto, Charlie? Es porque hubo una enfermedad que afectó a las papas y todos los cultivos de ciertas zonas fueron destruidos y por eso los que se salvaron están vendiendo a un valor muy alto. Pero estos cultivos se afectan justamente por el monocultivo, porque no hay tecnología, porque estamos abusando de los fertilizantes. Entonces veo un gran potencial en un cultivo orgánico, un cultivo responsable, en fomentar el consumo de alimentos que no han pasado por estos procesos y respetar eso, ¿no? Entonces veo gran proyección en ayudar al agro, ayudar al campesino a que no tenga que migrar a la ciudad o migrar a otro país porque el campo le genera, debería generarle, nos está alimentando y hacerlo de una buena manera. Entonces pienso que Agrotech es un campo fascinante y que aquí en el Ecuador deberíamos aprovecharlo por toda esa riqueza que tenemos. Y hay otro que tal vez es más soñador, lo había mencionado en algún momento, pero veo que también es un problema muy, muy grave, muy fuerte, es el transporte. Ya las ciudades están caotizadas, se trata de solucionar con un cambio o una disrupción a un vehículo eléctrico o híbrido y después eléctrico, pero tampoco es la solución porque las baterías y el litio y causan problemas y todo. Entonces pienso que el tema de movilidad puede transformarse de una manera muy disruptiva en el mundo, ¿no? Yo trato de pensar en global en este tema y siento que los carros, los autos como los conocemos, ya no dan más. Es el caballo que le metieron 2 caballos, 3 caballos, 4 caballos, le metieron la herradura y trataron de que el caballo pueda avanzar más lejos e ir más rápido, pero hasta ahí llegó y llenó de heces a las ciudades. Un gran problema en las ciudades era ese desperdicio que generaban los caballos. Lo mismo está pasando con el auto. Ya llegó a su fin y tenemos que inventar, ser innovadores y crear otro medio de transporte. Entonces, creo que son los 3 aspectos a futuro o que le veo muchísimo potencial. ¿Y tienes alguna idea, prototipo en tu cabeza sobre qué? Sí la tengo, pero es como bastante soñadora, ¿no? No quiero decir que estoy trabajando en eso ni que la voy a hacer, pero he estado ya investigando y con la ayuda de IA es mucho más fácil investigar. Así es. Y que se te alborote el cerebro. Así es. Y lo ves realizable, ¿no? Obviamente necesitas financiamiento, necesitas equipo y un montón de cosas, pero hay este tema de las libélulas. Las libélulas son estos insectos que vuelan. Es el insecto que tiene su mejor capacidad para volar. Puede volar en varias direcciones, no se chocan entre ellas. Es muy eficiente. En la evolución no ha cambiado. En millones de años la libélula sigue siendo igual, lo cual quiere decir que estuvo muy bien hecha porque no tuvo necesidad de evolucionar. Entonces... las libélulas son estos insectos que se desplazan súper rápido, aceleran y desaceleran de forma bastante ágil. Cambian de dirección. Y en diferentes direcciones, exacto. Que aquí en Ecuador algunos les llaman helicópteros, ¿no? Helicópteros, cortapelos, exacto, cosas así. Entonces ya hay varios estudios de ver biológicamente cómo funcionan, ver su biomecánica. Es muy simple realmente la libélula y podría transformarse en un nuevo vehículo. Un nuevo vehículo que en mi visión soñadora ya no vas a tener que comprarlo, sino que puedes solamente alquilarlo por transportarte de un lugar a otro para que no esté parqueado ineficientemente horas mientras tú estás en un lugar, que pueda ser compartido. Todo este tema de trabajar comunitariamente, ¿no? Entonces, un poco va por ahí, le dedico poquito, le dedico 1 horita a la semana en seguir investigando, pero ya hay estudios y parece soñador todo lo que digo, parece muy loco, pero aprendí que si quieres llegar a un lugar tienes que soñarlo y no tengas miedo de hacerlo, o sea, sueña en grande, sueña en algo importante para el mundo. No sabemos si lo logremos, no sabemos si mañana cuando pagues impuestos vas a poder tener trazabilidad, no sabemos. Pero yo tampoco sabía que podrías hacer una factura con la voz y hoy ya lo estamos haciendo. Entonces
creo que es muy importante soñar, pero ir aterrizando, ir enfocándote. Ahora, en este momento mi enfoque es minegocio.com.ce, facturación, firmas electrónicas, sistemas contables, ese es mi enfoque. Pero trato por ese espíritu curioso y de innovación ir viendo, pero cuando hago otra cosa ya no hago solo. Veo equipo, veo gente, me he convertido en un inversionista más que en un emprendedor en otras cosas y confío en ese equipo para hacerlo. Entonces, hay un proyecto muy interesante de agrotech que ya está comenzando, que está dando sus frutos. Y el tema de la educación también lo estoy avanzando. Quiero hacer algo sumamente disruptivo y pues ya está avanzando. Qué chévere. O sea, estás tratando de decirme que el primer autovolador va a ser ecuatoriano. Ojalá que sí. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Básicamente. Y deberíamos preguntar. Mucha gente que ve o que me ha escuchado dirá, este está loco y no lo va a hacer. Y yo debería preguntar, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que por qué no? ¿Quién nos impide hacerlo? La historia nos ha demostrado que todas las personas que han logrado algo impresionante fueron un loco en un momento determinado en el tiempo. Solo se movió esta variable con un par de valores como la constancia, la disciplina, y desmintieron esa frase, ¿no? Sí. Es así de simple. Es duro, es difícil, tiene que cumplirse un montón de checks en una lista muy grande, pero se puede hacer. Tal vez necesitas de suerte también. Sí, mucha suerte, justo. encontrarte con la gente correcta. Pero si no lo cuentas, no va a pasar. Tal vez esto escucha a alguien que dice, oye, yo estoy investigando las Pensando en lo libélulas. mismo, claro. ¿Por qué no nos juntamos un momento? Yo ya tengo un prototipo de algo que ya vuela. Y así va sumando. Elon Musk fue considerado un loco cuando dijo, quiero llevar al humano a Marte porque este mundo va a desaparecer en algún momento y necesitamos tener un lugar a donde irnos. Y él está trabajando en eso. SpaceX y todo lo que vemos que está haciendo es producto de algo que se considera una locura. Pero si no hay un loco que lo piense, pues nadie lo va a hacer. Y creo que hoy muchos pensamos o esperamos de los demás. Y vuelvo al tema de que el cambio debe estar por uno. Esperamos que alguien solucione la inseguridad. Esperamos que alguien solucione esto. Hagamos cosas desde nosotros para solucionar todo eso. ¿Por qué no? Completamente. ¿Quién dice miedo, como dicen en nuestro barrio? ¿Quién dice miedo? Hay un canal que yo sigo de YouTube que se llama Yes Theory, la teoría del sí. Es un grupo es un egipcio, un francés y un par de gringos que justamente se acercan al desconfort en su vida, ¿no? Para poder crecer de diferentes formas. Impresionante. Y el otro día subí un video en el cual dicen el mejor consejo que me han dado de emprendimiento. Es una charla que tuvieron con Elon Musk cuando ellos tenían 14 años. Wow, imagínate. Fue a su colegio. Y dicen que fue como un completo dictador. O sea, aberrante, muy, muy negativo, toda la charla. Y concluyó en una frase. Les dijo, no emprendan. Por favor, no emprendan. Y dice que pasaron años y no entendían cómo una persona que admiraban tanto les dijo eso. Y luego se dio cuenta que cuando alguien te dice que no, justamente es como ya es un prefiltro de si debes o no ser un emprendedor. Porque si desistes de tu idea luego de que te dicen esa frase, no es para ti. No es para ti. Entonces, imagínate que el mejor consejo que le hayan dado a esta persona fue que no emprenda. Le dijeron eso. Y ese fue el mejor consejo que le han dado. Wow. Ha sido como más bien se convirtió en combustible para él. Y pasa, ¿no? Creo que no hay algún emprendedor en la historia que le hayan dicho, oye, estás loco, oye, no puedes, oye, no es por ahí, Sí. no vas a despegar. Tal vez se te viene a la mente alguna frase, algún consejo que te hayan dado, que quieras dejar aquí para todas aquellas personas que quieren emprender. Claro, quiero aprovechar la idea para primero decirles que mientras más complicado es, mientras más difícil es, mientras más oscuro está, pues ese es un disparador de la innovación. Vemos que las mayores crisis, las mayores guerras, los terremotos, las bombas atómicas, todo lo que ha pasado en civilizaciones o en pueblos crítico, luego en un futuro se ha transformado en innovación y hoy son otro mundo, otro pueblo desarrollados. Hay una frase de Albert Einstein que te dice que la crisis y la desesperación son los principales incentivadores de la innovación y de la creatividad. Entonces,
tal vez en el Ecuador tenemos mucho, Charlie, y hay que ser honestos, tenemos mucho. Si tienes hambre, matas la gallina, cosechas el plátano, pescas, cavas las papas y vives. Ecuador tienes todo para vivir. Y tal vez esa abundancia nos ha hecho tan cómodos de no despertar esa innovación, esa creatividad. Porque la escasez es la madre de la innovación. Entonces, tratemos de crear esa escasez también, esa inconformidad, que la podemos crear nosotros. Yo puedo estar muy cómodo ya. ¿Ya para qué? O sea, pero sigo creando esa incomodidad de buscar, de hacer y todo, porque es ese espíritu que debemos tener. Entonces, busquemos esa incomodidad. Y la segunda parte. Hubo un argentino que fue a una empresa a hacer una consultoría y yo le conté y le dije, voy a hacer un ERP. Y el man me dijo, nunca, así, pero groseramente, como buen argentino, me dijo, nunca lo vas a lograr. Es imposible. ¿Sabes cuánta gente trabaja en SAP? ¿Sabes cuántos años han pasado? ¿Sabes cuánto han invertido? Y vos quieres crear algo que compita eso, ¿con qué? ¿Con 2, con 3 personas? ¿Con nada de recursos? Nunca lo vas a lograr. Y para mí ese nunca fue el mejor consejo, la mejor motivación, porque hasta ahora yo me acuerdo de él y digo, ojalá me escuche, ojalá se acuerde de mí y diga, mire, ya tiene 50,000 usuarios, están en 210 ciudades de su país. O sea, creo que mientras más difícil la tengamos, debemos impulsarnos más y mejorar más. Y ese es el consejo, ese es lo final que tengo que decirles, luchen hasta lograrlo. Nada es fácil en la vida, pero nada es imposible. Y sueñen en grande. Oh, qué lindas palabras, Sergey. Muchas gracias. Sé que eres un soñador más que he trabajado muchísimo por estar acá y gracias por demostrarnos que sí se puede. Creo que es súper valioso todo lo que has logrado. Finalmente, ¿desde cuánto, o sea, como tu tarifa más baja, podrían ser tus clientes con mi negocio? Y ¿cuál es la red social en la que estás más activo por si alguien quiere aportar a alguno de los proyectos que estás involucrado? La tarifa más baja es $10 al año. Yeah. O sea, realmente nada, menos de $1 al mes. Obviamente para personas que emiten facturas por arriendos y todo. Y la más alta es 50 al mes. Es el plan más top con nómina, con importaciones, con todo. O sea, realmente son valores a los que todos podemos acceder. Necesitamos tener conexión de internet, computador o celular para hacer transacciones, pero básicamente está al alcance de todos. Si son fundaciones, si tienen historias conmovedoras, pues no les cuesta nada. También tenemos esos planes para apoyar al emprendimiento. Hemos tenido campañas muy bonitas con grupos de emprendedores, mujeres emprendedoras, ese tipo de cosas. Redes sociales no soy activo, la verdad. Creo que las redes sociales nos están afectando muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. Muchísimo, nos están esclavizando. Trato de estar desconectado lo más posible. No soy de las personas que pasan en el celular. No contesto el celular. Me desconecto completamente sábados y domingos. Valoro mucho el tiempo, la familia. Creo que eso me permite estar sano en mente, en cuerpo. Llevar una vida enfocado. Sin embargo, LinkedIn creo que es el mejor canal donde podemos conversar. Tampoco es que lo reviso a diario, pero de vez en cuando entro y veo algo. De ahí Facebook prácticamente no lo ocupo. Instagram lo tengo privado. Así que en LinkedIn como Sergey Proaño. Mi nombre es particular, así que pueden encontrarme fácilmente. Es un nombre ruso, provengo de una familia de extrema izquierda. Entonces, por eso mi nombre también. Por ahí viene Sergey. Pueden encontrarme fácilmente. Cuando escriban Sergey van a encontrar Sergey Voroshilovs, todos puro ruso, puro... Y hay un Proaño. Por ahí un Proaño. Facilito. Sí. Sergey, qué gustazo. Muchas gracias por venirte a Quito a grabar este podcast. Estaba pendiente desde hace algún tiempo y sé que este va a ser el primero de algunos capítulos. No, feliz de estar aquí, me emocioné mucho. Me encanta contar, me encanta transmitir y ojalá pueda inspirar. Creo que ese es un propósito que tengo, de que alguien que haya escuchado esto diga, voy a hacer algo diferente, voy a ser disruptivo y pues que lo logre. Entonces, agradecerte, Charlie, felicitarte por lo que estás haciendo. Soy un fanático de toda tu carrera desde Vox Populi, Amorphy y hoy en Charlie Sebastián. Así que un gusto que un coterráneo mío, una persona que conozco desde niño, esté logrando sus sueños. Así que échale ganas para adelante y
pues para las que sea cuenta conmigo. Muchas gracias, Sergey.